yo me voy a presentar un poquito antes y les voy a comentar que soy docente INAF hace más de 12 años. Soy instructor FIFA, Conmebol, instructor nacional de fútbol. De futsal tengo solamente la licencia que hoy ustedes están trabajando. Y soy además periodista y máster en ciencias de alto rendimiento en el deporte y magíster en tecnificación hacia el alto rendimiento en el fútbol en la Universidad de Barcelona. Entonces, para que podamos después adentrarnos la próxima semana, o sea, perdón, la próxima clase mañana, en todo lo que es el concepto de valores y cómo pueden influenciar, es importante que veamos primero qué es el individuo, el ser, el joven futsalero, y cómo potenciar o cómo desarrollarlo a él de forma íntegra. Cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia o reflexión que tengan, por favor háganla saber. Les voy a comentar solo 2 reglas que tengo. Una de ellas es, no me gustan los monólogos, me cargan, así que si ustedes quieren comentar, reflexionar algo, para no dejarme hablando sola, se los agradezco muchísimo. Y lo otro que, bueno, que estoy en casa y que puede que alguna cosa pueda interrumpirlos, como lo más probable es que mis mascotas, desde ya les pido disculpas si es que alguno se llega a atravesar por la pantalla. Vamos, les vuelvo a insistir, haciendo esto un poco más distendido, sé que estoy entre colegas, así que espero que podamos relacionar e involucrar la información que ustedes ya conocen con esta nueva información, y si ya la conocían, algún repaso de esta próxima información. En el PDF, como ustedes pueden ver, en los contenidos que nosotros desarrollamos, son poquitos los contenidos. Acá vamos a profundizar un poco más en esos contenidos para que se entiendan, pero tratando de explicarlo lo más simple posible, ¿sí? Dentro de lo que es lo más básico del desarrollo del ser humano, antes de entrar a la cancha. Siempre tenemos que recordar que estamos trabajando con seres humanos, y como todo ser humano tenemos unas estructuras diferenciadas entre, disculpen, que eso es porque tengo el WhatsApp abierto aquí en el, voy a tratar de silenciarlo, espérenme otro segundo. Y ahora sí, si no iba a sonar toda la tarde y iba a ser desagradable para todos nosotros. Ya. Como idea general, ¿verdad? Nosotros, dentro de lo que se dice o lo que conocemos como el desarrollo del ser humano, influyen estas dos grandes grupos, que son tanto la maduración como el aprendizaje. En la maduración, como un tema más maduración, más herencia, se une con este aprendizaje que es el ambiente, podemos hacer y podemos desarrollar distintas fases del ser humano, ¿verdad? Dentro de lo que es la maduración, que es poco lo que podemos inferir nosotros como profesores, está todo lo que es la maduración motriz, emocional, cognitiva. Hay muchos autores que hablan, el señor Piaget nos ayuda mucho con esto, el señor Gallagher nos ayuda mucho con esto, pero en esto no podemos influir tanto. Sí es bueno saberlo para saber qué o cómo potenciar o cómo desarrollar estas fases madurativas de los jugadores. Pero es importante también que nosotros podamos, una vez que tengamos claro estas fases madurativas, saber cómo podemos o qué queremos enseñar a nuestros chicos futsaleros. ¿Qué les gustaría enseñar o qué creen que deberíamos enseñarle a nuestros chicos futsaleros para que sean unos buenos jugadores y para que tengan un buen desarrollo en su jugar?
dejo abierta la pregunta porque sé que muchos saben la respuesta. Profesora, yo diría Dígame. que valores es lo primordial para el crecimiento y el desarrollo del humano en general. ¿Verdad que sí? ¿Qué otra cosa? Muy bien, muchas gracias. No alcancé a ver quién me estaba hablando, pero le agradezco. Laura. Laura, muchas gracias, Laura. ¿Qué otra cosa deberíamos enseñarle a un chico para ser un buen jugador? Enseñar a ganar y a perder también es como parte importante. Enseñarle, claro, el tema del manejo emocional, ¿sí? Muy bien, Mario, muchas gracias. Enseñar el conceptos emocionales, enseñar conceptos valóricos, el autocontrol, ¿verdad? Porque muchas veces a todos nos molesta ganar, y yo creo que aquí más de algún profesor puede no haber dado la nota en algún momento que perdió a último minuto, pero el autocontrol es fundamental, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Y ojo, estamos hablando del jugador, no piensen solo en la materia de hoy, sino del jugador en general, que es justamente lo que estamos tratando de decir. ¿Qué deberíamos enseñarle, creen ustedes? Siento que, hola, buenas tardes. Hola, Primero Michelle. siento que tiene que aprender a socializar, siento que es muy importante la socialización a través del deporte. Eso lo encuentro fundamental desde el punto de vista como más interno y desde el punto de vista más motriz, siento que un bagaje deportivo, es decir, que sepa mucho de variados deportes, no específicamente del futsal como tal. ¿Ya? Y con eso usted siente que podría desarrollar y mejorar a este joven futsalero, ¿verdad? Sí, creo que desde los dos puntos, tanto motriz como en la parte ética. Creo que lo primero para mí es aprender a socializar. O sea, entender que él está formando parte de un equipo y que al ser parte de ese equipo, ¿cierto? Tiene deberes y también responsabilidades. Y Perfecto, derechos también. perfecto. Miren, ya tenemos conceptos claros de contenidos que queremos trabajar, ciertos contenidos valóricos, ciertos contenidos emocionales o de la personalidad, ciertos contenidos motrices, ciertos Profesora, contenidos socioafectivos. Dígame, Cristian, por aquí. Cristian. A tomar buenas decisiones. A tomar buenas decisiones. Muy bien. Ciertos contenidos cognitivos tácticos, ¿verdad? ¿Sí? O Déjenme, sea, no solo tácticos, sino que también tomar buenas decisiones en general, también en su actuar. ya. Entonces podríamos llamarlos más bien cognitivos, ¿verdad? Sí, en general, tomar buenas decisiones en general, de una forma global. Denme 3 segundos. Disculpen, los vi súper embalados, pero tengo que recordarle a David si está grabando. Sí, Ahí está. está grabándose, Rocío. Gracias. Miren, ya tenemos, y vuelvo ya tenemos varios conceptos que tenemos para poder mejorar o para poder trabajar o para poder desarrollar a un joven futbolista, a un joven deportista, a un joven futsalero, ¿verdad? Y mencionaron muchísimos más aspectos de los que generalmente se nombran, que son aspectos físicos, técnicos, tácticos, a lo cual me parece extraordinario para que podamos llevar o realizar todo lo que es este entrenamiento integral, que es la forma en que nosotros podemos desarrollar correctamente a nuestros chicos. Profesora, Dígame. Profesora, René por acá. René. Eh, con lo que han aportado mis compañeros, me gustaría, todo parte antes de entrar a la cancha, que lo nombraron todos, que es la escala de valores. El tema de la responsabilidad, la lealtad, el compañero nombró el compañerismo, responsabilidad, amar el futsal por sobre todas las cosas en el sentido deportivo, y eso es querer la disciplina, siendo responsable, teniendo buenos gestos con los compañeros, respetando el juego. Muy bien, miren, fíjense que todos estos conceptos valóricos, y muchas gracias René por volver a reforzarlo,
pocas veces los incluimos como contenido. Sabemos que tienen que estar, pero pocas veces los incluimos dentro de nuestras tareas de entrenamiento, nuestros entrenamientos, nuestras sesiones o nuestras planificaciones, y además de nuestros controles, porque a lo mejor podemos decir, sí, mira, bajo esto quiero hacer esto otro. Pero la próxima clase vamos a profundizar un poquito más en eso y vamos a ver cómo podemos desarrollar estos valores o cómo podemos mejorar todo este entrenamiento integral gracias a este pegamento que se llama conceptos valóricos del niño. Le agradezco, Renato, su participación y a todos. René. Perdón, René, discúlpeme. Lo que nosotros estamos diciendo, todos estos conceptos valóricos, éticos, motrices, coordinativos, cognitivos, todo esto tiene una aproximación del ser humano al deportista, que nosotros estamos formando seres humanos, tanto en lo cognitivo, tanto en lo motriz, como muy bien dijo Mario, creo que fue, que habló sobre cómo desarrollamos de distintos deportes ciertas características. Y para poder desarrollar a nuestros jugadores en su totalidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber en qué está, entender que este es un factor, que es un ser humano por sobre todas las cosas, conocerlo, para después desarrollarlo de forma integral. Para poder conocerlo, existen muchas formas en que la gente ha descrito, como ustedes también lo dijeron y lo dijeron muy bien, fraccionado, entre comillas, sin entorpecer, sin romper esta idea, al ser humano, ¿no? Que deberíamos enseñar lo cognitivo, ¿no? Que deberíamos enseñar lo motriz. Fueron como separando y entendiendo también que el ser humano necesita, y el jugador, el futsalero también, necesita de estos componentes para poder desarrollarse de buena forma, ¿verdad? El que esté... el que quiera decir lo contrario, por favor, exprésese y lo eliminamos inmediatamente de Zoom, no hay problema. No, exprese lo que ustedes necesiten, ¿ya? Pero fíjense, nosotros dijimos, antiguamente se decía que el ser humano era cuerpo, mente y alma. Después dijeron, no, el ser humano es cuerpo y mente. Hoy ustedes dijeron, existen temas valóricos, existen temas cognitivos, existen temas motrices, existen temas socioafectivos, existen temas emocionales. Nosotros, ¿cómo podemos ayudar a mejorar o cómo podemos ayudar a entender que estos conceptos se pueden trabajar, se tienen que trabajar, porque ya sabemos, por lo que ustedes me dijeron, que son importantes de trabajar en el futsal? ¿Cómo podemos ahora poder inculcar o poder tener una visión integral o un trabajo integral de lo que estamos desarrollando? Para eso hay muchos autores que nos han podido informar o han podido estructurar a lo largo de la historia cómo el ser humano lo podemos, la palabra no es fraccionar, pero cómo podemos agrupar ciertas características para poder ayudar a que no se nos escape nada de forma integral de todo su trabajo y todo su desarrollo. Ahora bien, la idea del individuo y del trabajo integral, porque muchas veces, muchos profesores lamentablemente nos llenamos la boca diciendo, no, yo trabajo de forma integral, pero hoy les vengo a mostrar cuál es la visión integral en sí. ¿Qué significa trabajar de forma integral? Existen para la visión integral y el manejo del desarrollo integral, existen varias estructuras y varias formas de ver al individuo, pero está todo de forma sistémica. Todas están interconectadas e intraconectadas. Los estadios, los niveles y contenidos, las líneas de desarrollo y aquellos estados. Todo está interrelacionado. Y ahora se los voy a ir mencionando para que se den cuenta, ah, sí, esto yo lo veía de esta forma, esto yo lo veía de esta otra, pero es bueno que tengamos este mapa conceptual de lo que para la visión integral y así hacer un trabajo completo,
nos pueda ayudar al momento de desarrollar a nuestros jugadores. Primero, ¿alguna duda hasta acá? ¿Voy hablando muy raro? ¿No? ¿Todo bien? Sigamos, miren. ¿Qué son los? Vamos a empezar a ir uno por uno. ¿Qué son los estadios? Los estadios son, lo voy a explicar con un ejemplo, los estadios son como estructuras, son, miren, para que una persona esté en un momento, aquí les doy un ejemplo, para que una persona el día de mañana sea parte de Greenpeace, por ejemplo, que es un ejemplo que todos conocemos que es Greenpeace, y vaya a salvar a las ballenas, a mares asiáticos, y pelee contra los japoneses para salvar a las ballenas, incluso en contra de su vida, es porque algo hubo un antes. Algo hizo que todos sus conceptos, no solo valóricos, sino de forma integral, hicieron que esa persona llegase a ese lugar. Entonces, nosotros podemos diferenciar o mencionar que, por ejemplo, para que esa persona, estoy dándole ejemplos muy burdos, pero para que nos quede claro a todos, para que esa persona llegase a ese lugar que está, a lo mejor antes, tuvo que pasar por, cuando era pequeño, sus papás, no sé, cuando veían un perrito abandonado en la calle, en vez de decirle, aléjate, peligro, cuidado, te va a morder, no lo toques, bicho, fue todo lo contrario lo que le dijeron. ¡Ay, pobrecito, mira, veamos si le podemos venir a traer agua en el verano, o comida, o nos lo llevamos, ¿verdad? Pero esa relación, esa emocionalidad y ese conocimiento que tuvo esa persona a muy temprana edad, fue influenciando en su estructura del yo. En su primer estadio, fue influenciando diciendo, mira, acá hay un otro, ¿y qué es lo que yo siento por ese otro? ¿Qué es lo que yo gano? ¿Qué es lo que yo pierdo? Pero lo primero que pudieron hacer antes de llegar a pelear por Greenpeace arriba del barco, a lo mejor pasó una instancia así, una o muchas instancias así. Aquí quiero referirme yo, fíjense bien cómo ese estadio estuvo con conocimiento, que fue el papá diciéndole o la mamá diciéndole, ese perro está abandonado, él no tiene la culpa, generalmente los perros abandonados no muerden, pero sí tiene mucha hambre. Ayudemos a ese pobre perrito. Ya empezó un tema de conocimiento y de emocionalidad, que es este motor que da los valores, ojo, fíjense. Después, por supuesto, a lo mejor llegó, y se las hago lo más corta posible, a lo mejor pasó a otro estado que fue hacerse cargo de un otro, ya directamente, que fue papá que era un perrito, ya, ningún problema, pero se necesita responsabilidad, compromiso, se necesita que lo saques a pasear, no es un juguete, etcétera, etcétera. Y ahí hubo cierto conocimiento a cambio de una cierta emocionalidad, de querer tener una pertenencia, un algo propio, ¿verdad? Pero también de poder cuidar, de proteger, que era uno de los conceptos que estaban dando un poquito más allá. ¿Cómo ese niño pasó de un yo, de yo paseo por la calle y veo un perrito, a yo quiero y somos un nosotros? ¿Cómo pasó a eso? Fue única y exclusivamente por un factor emocional, que los conceptos lo dieron, los valores, pero también hubo un conocimiento de por medio, ¿sí? Y después de muchos, no solamente dos momentos de que, porque podría haber sido un momento frustrante también, qué lindo el perrito y que lo haya mordido, o yo quiero tener un perrito y que el perrito lo hayan atropellado, ¿verdad? Todos esos factores pueden hacer que una persona pase de un estado, de un estadio a otro, ¿sí? Que pase al yo, que pase al nosotros, que vuelva al yo, que se quede fijo en el yo, pero para eso tiene que haber mucho conocimiento pegado o
en conjunto con una emocionalidad que te lo da el concepto valórico. Y bueno, después podemos decir que a lo mejor esa persona dijo, no, yo lo que quiero de mi vida es ser veterinario, yo lo que quiero es cuidar a los animales del resto de la gente, o quiero hacer una fundación de protección animal, o quiero ser voluntario en un tema de perritos abandonados, y ahí ya estaba pensando no solo en lo más cercano, sino en una estructura de mucho más allá. Eso es un trabajo integral. Es cómo el individuo se va relacionando con su entorno, desde un yo, desde lo que yo estoy sintiendo por lo que estoy viendo, a un nosotros, a un sentido de pertenencia, en un conjunto cercano, a un todos nosotros. Yo ni conozco esa ballena, no tengo idea si la ballena es buena o mala, cuántas ballenas hay, pero yo daría la vida por ello. Y eso es lo que pasa con la gente. Para que una persona de Greenpeace no se muera de miedo, tiene que haber pasado por todas estas etapas antes. Para que realmente quiera dar su vida por ballenas que no conoce, tiene que haber pasado por todas estas etapas antes. Y si lo llevamos al futsal, para que un jugador dé su 100% por el equipo, por el club, por la ciudad, por la selección que está representando, sin conocer, sin ser parte de la historia, tiene que haber pasado por todas estas estructuras antes. Y nosotros tenemos que dar ese pie con conocimiento y con emocionalidad, que le van a dar ciertos valores. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sorry por haberlos llevado por el mundo de los perritos, pero era lo más fácil para que pudiéramos entender, para que a un niño no se le vaya un penal en la final, donde hay lógica interna de futsal y lógica externa, el público, el momento, tiene que haber vivido por distintas etapas de estos estadios, ¿sí? Se los voy a ir declarando uno a uno. ¿Alguna reflexión o pregunta que me quieran hacer de lo que son los estadios en resumen? Profesora, Uh-huh. yo disculpe lo que estaba escuchándola. Entonces, los estadios, sin un concepto valórico, sin esa emocionalidad, no se va a dar, Así netamente. es. Efectivamente, Bastián. Es el principal tema de los estadios, la parte emocional. ¿Sabes lo que pasa? Yo sé que ahora la Constitución está más en boga que generalmente, pero que no sepamos la Constitución de memoria, siendo que deberíamos saberlo, y sin ser política, por favor, si quieren hablar de política podemos hacerlo después de las 9 de la noche, no hay problema, pero para que nos aprendamos las leyes o la Constitución, aún sabiendo lo importante que es para nosotros, falta un factor emocional. Lamentablemente, si yo les digo a ustedes, díganme alguna frase de la Constitución, puede que alguno me lo diga, pero no todo. Si yo les digo, denme una frase o algún cántico breve de algún reggaetón, lo más probable es que muchos de ustedes se sepan alguno o alguna palabra de algún reggaetonero en particular. Y es porque está involucrada la emocionalidad en esas canciones. Y es por eso que se nos hacen tan pegajosos, ¿verdad? Por eso queda impregnado. Y ese conocimiento que nosotros damos, que les vuelvo a insistir, esto ustedes lo pueden sacar de internet. Ustedes van, bueno, aquí están los autores, y buscan visión integral, en el futsalero no, porque es visión integral general, y van a encontrar esta estructura. Pero para que realmente nos quede, y se dan cuenta cuando estamos haciendo todo esto de este boom que hubo de que muchos profesores empezaron a dar mucho conocimiento por internet, y hay un montón de conocimiento por internet, pero ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto realmente nos va a quedar a nosotros? Y es lo que ustedes se tienen que preguntar. ¿Cuánto realmente les va a quedar a sus jugadores? Y si ustedes realmente quieren que algo les quede, tienen que incorporar los valores. Ese va a ser el sello, lo que va a formar, lo que va a forjar este paso entre un nivel, entre un estadio y otro. ¿Sí? Muchas gracias, Bastián, por la reflexión. Ese tipo de... porque Bastián fue
juntando su conocimiento previo con esta información nueva y fue relacionándola, ayudándome con la clase. Muchas gracias. Avanzo. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Avanzo. En detalle los estadios. El estadio 1 o el estadio del yo tiene que ver con el individuo y todo el desarrollo del individuo. Para nosotros poder estar dentro de un equipo, y también estamos hablando de nosotros entrenadores como parte de un equipo, discúlpenme las caras, me empezó a doler muy feo la cabeza. Para nosotros estar parte de un equipo y poder involucrarnos en un equipo, es necesario que podamos ser un aporte desde este estadio, que nosotros sepamos conocer cuáles son nuestras virtudes, mejorar nuestras falencias, controlarnos. Como entrenadores muchas veces es algo autoexigir, ¿no? Y otras tantas cosas más que podrían ayudar y podríamos pensar, ¿cómo podemos ayudar a potenciar yo como ser humano deportista a mi equipo, a nosotros? Y la pregunta también es cómo nosotros podemos hacer que cada uno de nuestros deportistas, individuos únicos, ¿verdad? Ser humanos totalmente distintos unos de otros, cómo yo puedo desarrollar o potenciar ese yo para la mejora de mi equipo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos darnos un tiempo con este desarrollo también valórico, pero darnos un tiempo para poder ayudar y mejorar las capacidades del ser humano o de los seres humanos que tenemos dentro de nuestro equipo, pero de forma individual. No sé si me van captando. Aquí, por ejemplo, hay un concepto valórico que muchas veces la gente no rescata, pero a la larga uno sabe que ese tipo de seres humanos van a dar siempre lo mejor de ellos. Porque les vuelvo a insistir, la emocionalidad que contempla un valor, lo que hace que nosotros estemos involucrados en este yo, va a ser que él se autoexija más, va a ser que él se comprometa más, va a ser que él sea más empático con la situación. Entonces puede que hoy, como a mí por ejemplo, como nos pasó, mira, nos pasó con el profe David que tuvo que reemplazar a Felipe, nosotros hoy somos un equipo diciendo, viejo, yo estoy. Puede que hoy Felipe no haya podido estar, pero yo estoy. Y eso tiene que ver con el compromiso, con saber dónde estoy, con tener claro a qué pertenezco. Y ese trabajo nosotros tenemos que empezar a trabajarlo, desarrollarlo desde este primer estadio y ver y observar qué cosas tienen nuestros jugadores, qué cosas les faltan a nuestros jugadores. Y no dejar de lado esta estructura y los contenidos que podamos desarrollar en nuestra estructura. ¿Sí? El estadio número 2, o el estadio de nosotros, en el cual pasa un momento en que, como lo vimos con el perrito, que el niño ya dejó de hacer lo que él quería, ponerse a jugar play hasta la hora del queso. No, él tenía que sacar a pasear al perro, limpiar sus necesidades, darle de comer a ciertas horas. O sea, lo limitó como ser humano como yo, pero por un bien en común, que era un otro, ¿verdad? Eso es dejar la piel o meterse en el otro sabiendo la responsabilidad que tiene trabajar en equipo. Y eso, muchachos, es difícil, pero si trabajamos bien al ser humano deportista en su primer estadio, va a ser más fácil pasar, más fácil para que entienda un plantel o un equipo, que a veces yo me tengo que quedar en la banca por el bien del equipo, no yo entrenador, por supuesto, yo jugador, me tengo que quedar en la banca por el bien del equipo. A veces salen jugando ciertos jugadores o a veces yo tengo que salir después de una cierta rotación
por el bien del equipo, ¿verdad? Para pasar a esta instancia, como les dije, muchas veces volvemos atrás en los temas, el tema del yo, muchas veces pasa, y quien no lo ha visto, sobre todo en el futsal, que muchas veces, al ser menos jugadores en cancha que en el fútbol, vamos perdiendo y un jugador en particular dice, no, yo este partido lo gano yo. ¿Para qué voy a seguir dando pases y jugando lo que el profe dice? Porque yo lo voy a ganar. Y se va y ya no confía en nosotros y empieza a confiar en sus propios medios. A la larga no lo hace de mala onda, por supuesto, pero eso nos hace sentir de que todavía ese estadio no lo tiene bien desarrollado. ¿Sí? Es por eso que muchas veces a lo mejor puede que le resulte 1 o 2 partidos, pero a la larga va a ir en contra de este estadio de nosotros, de este estadio de equipo, de este estadio de plantel. ¿Sí? Porque a lo mejor puede ser Maradona, que en paz descanse, pero él no nos va a servir para una competencia o para un campeonato largo, ¿verdad? Porque vamos a depender mucho de él, o de ella, discúlpenme, porque a la larga tenemos que estar conscientes que los campeonatos los ganan los equipos, y porque podemos tener mucho conflicto también si empezamos a quedarnos todos en la esfera del yo y no pasamos hasta el estadio del nosotros. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre este estadio? Si una persona, José, profesora, Un gusto, José. si una persona no tiene desarrollado el estadio 2 en edades ya más adultas, puede ser, ¿cierto? Absolutamente, te puedo nombrar varios jugadores de fútbol profesional. Ya entonces entrar en un egocentrismo eterno, hay Así posibilidad es. de cambiar, avanzar ya, entiendo. Excelente pregunta. ¿Usted qué cree? Yo creo que no es difícil cambiar a alguien no imposible, pero sí muy difícil de cambiar. Bueno, la ciencia nos ha demostrado que antiguamente decíamos lo que Juanito No no hizo, aprendió, Juan no hablará. ¿verdad? Pero la ciencia Sí. nos ha demostrado que hasta la edad que nos morimos aprendemos. Correcto. ¿Cómo podemos hacer que esa persona aprenda? ¿Cómo podemos hacer que pase del estadio del yo y el egocentrismo a eso de que ya piensa en nosotros? ¿Cuál era la palabra clave? Yo creo que es crear la necesidad, podría ser. La emocionalidad, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Porque la necesidad, no, como le dije, Va a acompañar la emoción, correcto. Sí. ¿verdad? Porque nosotros la Constitución es una necesidad para nosotros, pero no la sabemos. Pero la emocionalidad que tiene el reggaetón hace que nos aprendamos algunas frases, ¿verdad? Exacto. Es eso lo que tenemos que lograr, y eso se ve a través de los valores, y se puede mejorar o se puede inculcar a través de los valores, esta emocionalidad. ¿Tenemos jugadores egocéntricos? Sí, sobre todo los mejores. Pasa que, y no es por ser malas personas ni nada, es porque sienten que es la mejor forma de ganar. Entonces tenemos que tratar de llevarlo a este estado para que se den cuenta realmente, y por eso están los valores, el trabajo en equipo, que tanto nos llenamos la boca de decirlo. Tenemos que ver cómo podemos pasarlo, por eso le digo, es como sabernos las leyes, ¿no? Si el trabajo de equipo es importante, pero ¿cómo podemos hacer que nuestros jugadores realmente lo vean importante? Y eso es a través de estos temas de la emocionalidad, inculcar y tratar de llevar la emocionalidad. ¿Se les ocurre? Esto no es pega mía, y no quiero meterme en las clases del profe Vicente, que es el de... Pero ¿se les ocurre, por ejemplo, cómo enseñar trabajo en equipo con emocionalidad dentro de sus entrenamientos? O la empatía, que también ya es parte de nosotros. Si bien es una emoción de yo, perdón. Igual, no sé si en un entrenamiento, ahorita no se me viene como la idea,
Pero, por ejemplo, en un partido, en el equipo donde juego, de repente meten como al cuadro fuerte, pero siento que el cuadro fuerte de repente se siente ese remordimiento por las chicas que se quedan en banca, ¿no? Entonces, lo que obliga a las jugadoras del primer cuadro es ponerse las pilas para hacer el mejor papel e intentar que estas jugadoras también puedan ingresar a cancha y tengan participación. Entonces, no sé, ese yo lo vería como un aspecto de empatía y de trabajo, pero ya sería en el partido. Claro, pero sí, es un muy bonito ejemplo, Laura, se agradece porque definitivamente si un grupo quiere hacerlo lo mejor posible para que el otro grupo juegue, definitivamente tienen una empatía muy desarrollada y se agradece, porque ahí nosotros, entre comillas, habríamos hecho la pega de mostrar cómo un grupo es empático con el otro grupo. Pero a alguien se le ocurre, o si quiere lo dejamos para más adelante, a lo mejor los Profesora. O profesora. Sí, sí. No sé a quién da la palabra. Los dos al mismo tiempo. El primero. Dale, Claudio, no hay problema. ¿Sí? Yo en lo personal trabajaría la emocionalidad en base al conocimiento de mi compañero, desde qué hace, qué le gusta. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con una universidad y a la vez somos un club amateur que juega en la liga acá, y saber qué estudia, de qué ciudad es, porque también aquí tenemos de distintas comunas, su familia, cuántos hermanos tiene, etcétera, etcétera. Y eso sumado a lo mejor a lo que conlleva el amor a la camiseta, se podría decir, a lo mejor con un poco de historia desde que ha hecho el equipo, cuánto se ha esforzado, las historias posteriores de los compañeros que a lo mejor comenzaron, que en ese aspecto... Se está adelantando al tercer estadio, que es el entorno, pero no se preocupe, está maravilloso, porque fue hablándolo muy bien como lo estamos describiendo, que es desde el conocer al otro, podríamos hacer algo un poquito más abajo, que es conocerse, después conocer al otro, y después conocer dónde estoy, ¿verdad? Así que les agradece mucho, Claudio, miren, me lo han dicho de forma teórica, lo cual no es malo para nada, porque el conocimiento se puede dar tanto en cancha como teóricamente. ¿A alguien se le ocurre otra? Gracias infinitas. Daniel, ¿era quien iba a dar otro ejemplo? Sí. Que, por ejemplo, para poder mejorar de repente conductas individuales o grupales, lo que se utiliza mucho también son los refuerzos positivos frente a ese tipo de conductas. Por ejemplo, en un partido queremos quizás mejorar este mismo punto del egocentrismo, de el poder trabajar más en equipo. Entonces, acá en Chile existe una fundación, por ejemplo, que creó la tarjeta verde. Entonces, en una situación de juego en un partido, por buenas acciones que contribuyan al objetivo que nosotros queremos realizar, tarjeta verde. Entonces, ese tipo de refuerzos positivos favorece a favorecer a estas conductas y que también lo asimilen emocionalmente como algo positivo. Entonces el niño va a querer practicarlo o que va a querer realizarlo y contribuye a esto, pues, contribuye al desarrollo tanto individual como al grupal. Muy bien, Daniel. Qué bueno que existan estas instancias, pero qué bueno aún más que nosotros podamos relacionar estas instancias de premiación con algo que para el entrenador es muy importante, para que así el jugador también le encuentre el valor agregado a este tipo de premiación, porque no sé, pues, antiguamente era el premio Fair Play, era así como, qué lata, nos tocó el premio Fair Play. Pero si nosotros le damos ese valor agregado, si nosotros le mostramos lo importante que es, lo importante es que tenga también un fin, ¿verdad? No es como, sacamos más tarjetas verdes que cualquier otro. ¿Por qué? ¿Qué logró eso? ¿Para qué nos dieron el premio Fair Play? Generalmente se lo dan al último, ¿verdad? Pero ¿por qué nos dan el premio Fair Play?
¿Qué es lo que mostramos? ¿Qué es lo que llevó? Nos llevó porque somos competitivos y estamos en competencia ya, ¿verdad? ¿Qué nos llevó al premio Fair Play? ¿Cuál era, qué sacamos con saber estos valores? ¿Qué sacamos con trabajar en equipo? ¿Qué sacamos con ser empático? ¿De qué me sirve a mí matarme jugando si después viene el otro grupo y a lo mejor empata el partido que yo estaba ganando? ¿Verdad? ¿De qué me sirve conocer a un compañero? ¿De qué me sirve? Saber el nombre del perro, el gato, el pescado, ¿de qué me sirve? Y es eso lo que nosotros tenemos que, porque una cosa es lo emocional, como ya lo dijimos, y lo otro es el conocimiento que nosotros le vamos a dar para el desarrollo de ese jugador. Sé que suena muy dividido, pero es importante que lo tengamos claro también, que no nos enojemos o no digamos cosas si primero después nos vamos a contradecir, y segundo, si no lo podemos relacionar con algo que para ellos sea realmente significativo. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo de la línea 3? Y se les agradece mucho Laura, Daniel y Claudio por cómo vamos relacionando la materia al respecto de el estadio 3, que es donde se me está adelantando Claudio. Hay algo más que nos supera. Suena muy cliché, pero hay algo más que tiene que ver con en dónde estamos, a quién representamos, a qué identidad es por la que yo estoy peleando. Muchas veces se relaciona con el escudo, ¿verdad? ¿En qué club estoy? Muchas veces se relaciona con el apellido, a qué familia pertenezco, a la universidad. Ese estadio 3 es aquello que yo soy capaz, en este caso, por una institución como Greenpeace, llegar a dar mi vida por un bien, por un fin, por un algo que persiguen. En este caso, ¿qué es lo que nosotros perseguimos como institución, como club, como selección, como universidad? ¿Qué es lo que nos representa? Y ese que nos representa es importante que lo tengamos claro, para que siga aún pegándose más todo esto, disculpen la palabra tan burda, pero para que se vaya entendiendo. ¿Por qué? Porque somos nosotros contra ellos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos van a ir en esta línea, nos van a ir mermando, nos van a ir debilitando. Pueden pasar muchas cosas como jugar de visita, jugar contra un equipo que uno dice, oh, no, esto es Santiago Wander, ¿cómo voy a jugar con ellos? Por dar un ejemplo. Y yo estoy recién empezando, o nosotros estamos recién empezando, y todo lo que es juego con el puntero, juego con la selección, no sé, de Argentina, juego con... Y todos esos valores que están en este estadio 3, que no tienen que ver con nosotros, sino nosotros ya contra ellos, o todos involucrados en el juego del futsal, también son un factor determinante que no siempre relacionamos y trabajamos. ¿Han escuchado eso del entrenador, o del jugador, perdón, de entrenamiento? Que en el entrenamiento la hace toda y en un partido se esconde, no lo encuentran, le sale todo mal, o jugadora también. Es porque este estadio no lo tiene tan desarrollado. Hay algo que en él influye que llegue hasta ahí nomás. Llegue hasta trabajar muy bien en equipo, pero hay algo de lógica externa, hay algo que todavía no logra afiatar. Y nosotros tenemos que identificar y conocer a nuestros jugadores para saber en qué nivel están, en qué estadio se quedaron, en qué pueden reforzar. Puede que en el estadio 3 la rompan, pero si podemos mejorar algunas cosas en el estadio 1, por ejemplo, uno dice, no, el tipo cuando toca partido juega extraordinario, o la tipa. Pero anda que se equivoque el árbitro, porque se pone el balde y empieza a enojarse y se saca. O anda que le toque alguna cosa o algún rival que lo saque de sus casillas, porque si no empieza a enojarse con los compañeros.
Entonces puede que en el estadio, en el estadio 3, en el Todos Nosotros, tenga un trabajo en una línea de desarrollo muy buena, pero esté muy bajo en otra línea de desarrollo, que es lo que vamos a hablar ahora. O sea que, por ejemplo, en lo condicional, el tipo esté para jugar 20 partidos seguidos y se juegue, y no haya ni necesidad de sacarlo a la cancha, pero al momento de que algo le pasa en lo emocional o en lo socioafectivo, vuelve a una línea del yo, porque carece de ese conocimiento o carece de esa mejora. ¿Sí? Por eso tenemos que estar atentos y si esta estructura integral ayuda a que ustedes con esto puedan entregar mejores conocimientos, ideal, para que puedan ver cómo se van desarrollando estos conceptos valóricos con el individuo de forma integral. En forma general. Profe, una consulta. Dígame. Malcolm por acá. Malcolm. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas. Esa reacción que pueda sufrir el jugador, ¿no será por la falta de experiencia de estar viviendo esas situaciones? Ya, y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder conseguir que nuestro jugador... Yo creo, desde mi punto de vista, estudiado lo anterior, la competencia el jugar y estar compitiendo le permite eso, adquirir los momentos que el juego le va entregando, como el fútbol, y el futsal también es caos también. Eso le va entregando al futsalista la experiencia y cómo saber comportarse en cierto momento. Así es. ¿Pero solo en competencia puede mejorar esta línea de la lógica externa? ¿O podemos ayudar en entrenamiento también? Sí, yo creo que en el entrenamiento se condiciona el entrenamiento con reglas, muy bien, intentando ofuscar, no sé si es el término bien usado, al jugador, claro, que nosotros sabemos que pierde los estribos cuando le ocurren ciertas cosas que él puede encontrar injusto. Así es. Dentro de, todos sabemos que un entrenamiento nunca va a ser lo mismo que un partido, porque uno no puede replicar exactamente lo que es la competencia y lo que vive el jugador en competencia, pero de que nos podemos acercar a eso, como muy bien dijo usted, condicionando, lo podemos hacer. Y no se les olvide nunca la emocionalidad presente. No, ahora juegan con 7, o sea, perdón, ahora juegan 7 minutos y de seguido y vamos a, qué sé yo, vamos a cobrar todas las faltas en contra de ustedes. Y si ganan o pierden, si usted no le pone un poco de pimienta, si usted no lo hace que algo sea significativo para ellos, van a decir, bueno, fue un entrenamiento, perdí, lógicamente que iba a perder, si me cobraron todo malo. Pero si usted realmente no lo pone en situación, o trata de llevar a través de este juego condicionado o este juego reglamentado que usted va a realizar en el entrenamiento, a algo tan o lo más parecido real posible para que el jugador se olvide o crea lo más parecido posible a lo que es competencia, no le va a servir de mucho. Como le dije, no va a estar ese pegamento de la emocionalidad que él vive durante un partido, o que ella vive durante un partido. ¿Sí? ¿Y cómo puedo crearlo artificialmente? Usted lo dijo muy bien, Malcolm, condicionando. ¿Cómo condicionaría yo para poder conseguir, primero, si quieren, usted dijo una palabra muy buena que fue, que se me olvidó, muchas gracias, pero habló de el contexto de juego, o situaciones de juego, ¿verdad? Sí. Ocupó, no sé si esa fue la palabra, el caos. ¿Verdad? Ya. Que el futsal es caos, igual que el fútbol. El jugador tiene que tomar decisiones permanentemente. En el fondo es un juego, desde mi punto de vista, el cual los futsalistas toman decisiones en espacio reducido, con oposición, a cada segundo y dentro de las reglas que tiene el futsal. O sea, eso está de cajón, que tiene que ir en todo y cada uno de sus entrenamientos para que por lo menos esté en la estructura de nosotros y en el todos nosotros, ¿verdad? Exacto.
y para poder hacerlo cada vez más cercano a la competencia, ¿qué es lo que debería condicionar, reglamentar o simular? Para ver, porque usted ya dice, mira, estos contenidos, si quiere, ¿alguien tiene algún ejemplo de algún jugador que en competencia no rinda o no sea, o que claramente ustedes se den cuenta que no es lo mismo cuando entrena a cuando juega, que nos lo podría describir para poder ver qué contenido le podemos desarrollar y después cómo poder desarrollarlos en tareas de entrenamiento? A mí me pasaba en el colegio con un alumno. Buena. ¿Qué le pasaba a Cristian? Gracias por... Mi jugador, por ejemplo, en los entrenamientos se pasaba 2 o 3 jugadores y tenía que bajar a defender, quitaba pelota. eh, lo que sí, su personalidad era bien introvertido este chico, era bien introvertido. Pero cuando estaba dentro de la cancha se transformaba, o sea, dentro de la cancha de entrenamiento. Llegábamos al momento de la competencia y absolutamente no hacía nada de lo que hacía en el entrenamiento. No pasaba jugadores, no ganaba una pelota, no aguantaba de espalda, no sabía cómo moverse. Genial, Cristian. Yo voy a anotar lo que dijo. Me dice, jugador introvertido, que es Sí, conocer. Pero al momento de jugar entre nosotros, cuando jugaba en los entrenamientos, por en ejemplo, el entrenamiento, era un monstruo. no, una máquina se pasaba todo, se echaba el equipo al hombro, si tenía que pasar jugadores los pasaba, si tenía que entregar y pasar lo hacía, pero llegaba el momento, como digo, de la competencia y desaparecía, pero nada, nulo. El chico que veíamos en los entrenamientos era como, ¿qué pasa? ¿Por qué, Me ¿por qué lo este cambiaron. cambio? Vino el Sí, hermano. ¿Y cómo alguna vez lo conversó con este niño? es que era muy introvertido, era como que no se podía llegar mucho a él. Tú podías darle las instrucciones, todo, pero cuando tratabas de llegar a él era como muy para adentro. Ya, miren, ese ejemplo que dio Oye, Cristian es un ejemplo que pasa y que pasa más seguido de lo que uno le gustaría que pasara. Que hay jugadores y jugadoras que en el entrenamiento la rompen y el momento de los partidos lamentablemente no muestran ni la mitad de lo que es. Lógicamente que todos los individuos son distintos, tenemos que ver, ya nos dio una orientación que tiene que ver con ser un jugador introvertido, eh, muy callado, ¿verdad? Que era complicado hablar con él. Eh, ¿Cómo creen ustedes que podríamos ayudar a ese chico? Profesora, ¿puedo dar una opinión? No, qué lindo, obviamente Listo, que chao. sí. Pero espérame, sí, por favor, no, no se me vaya la idea. Dale, Michelle. Creo que creando situaciones de similitud, ¿cierto?, con el juego, dándole tarea a algunos jugadores que, por ejemplo, a ver, si hay un jugador que no genera lo mismo en un entrenamiento que en un partido real, creo que sería bueno conversar con otros compañeros de él y, por ejemplo, hacerlo sentir la presión de un partido real en un entrenamiento. Es decir, de repente tirarle un par de malas palabras, ¿cierto? Meterle presión, hacerlo sentir con poca seguridad, y de ahí mandarle tarea para la casa. ¿Cómo mandarle tarea para la casa? Con una previsualización deportiva. Es decir, mira, antes de acostarte todas las noches, de aquí del lunes a viernes, vas a pensar en qué ocurre en un partido. O sea, que lo empieces a analizar, piensa qué harías tú ante una situación. Entonces eso le va a entregar a él una cierta experiencia previa para cuando lo tenga que vivir de manera real. Entonces creo que eso le puede aportar mucho. Muy bien, Michelle. ¿Se fijaron? Voy a resumir, disculpe por lo burdo de mi resumen, Michelle, pero hacerlo consciente de lo que él está viviendo, ¿cree usted que podría haber servido, Cristian? Sí, puede ser, porque quizás era algo dentro de su cabeza lo que le estaba faltando hacer el clic al momento de la competencia, O sea, porque era el rey de la pichanga. claramente, profe, sí. Dígame, Marco, que Malcolm. tengo es muy estable el que tengo, así que por eso no tengo prendida
No se preocupe, La por eso cámara. no me aparecen, pero no se preocupe. Sí. Dime, Mike. Yo creo que con una conversación desde la experiencia, que el entrenamiento siempre es más difícil para el jugador porque estás entrenando en un ambiente que te conocen. En cambio, desde mi punto de vista, yo creo que el partido siempre debería ser más fácil para el jugador porque se enfrenta a rivales que no conocen y que no lo conocen. Eso ¿Ya? es desde mi experiencia. ¿Y cómo traspasamos eso a nuestros chicos? Porque lógicamente que este niño... Con una buena conversación, con que él se dé cuenta que cuenta con todos los medios para poder hacer lo que decía Cristian con sus alumnos. El transmitirle lo que yo les dije, que el entrenamiento siempre es más complicado. En cambio, en un partido deberían enfrentarlos de forma más fácil porque no los conocen. Por lo tanto, pueden hacer lo que ellos siempre hacen en la práctica. Así es, muy bien, Malcolm. Fíjese que una charla reflexiva en donde podamos ayudar, no solamente, les vuelvo a insistir, con conocimiento, porque nosotros podemos arrojar un montón de conocimiento y decirles el por qué este jugador debería no tenerle miedo a la competencia o jugar mejor en la competencia, pero si no lo llenamos de emocionalidad, si no lo llenamos de vértigo emocional, hablo, va a ser muy difícil que le entre. Yo tengo No una sé si opinión están- distinta, profesora. Dígame. René. René. Todos sabemos cómo se le llaman a los jugadores que son de entrenamiento y que en el partido les baja el... Pero ¿para ya qué? sabemos. ¿Cómo se llama, profesor? ¿Cómo se llama? ¿Quieren decirlo en una clase de Zumba, profesor? No. No tengo ese francés. Pero yo creo que es muy difícil cambiar esa conducta. Muy difícil. Yo creo que por lo mismo hay jugadores especiales y jugadores que son complementos. Si fueran todos iluminados o todos tocados por la varita, seríamos otra cosa, estaríamos peleando otras cosas. Pero yo creo que el chico o la niña que tiene ese problema es muy difícil que lo pueda resolver con experiencia, con entrenamiento, con videos, con consejos. Yo creo que a mi modo de ver y de experiencia es difícil que cambie un jugador o jugadora que ya viene con ese problema. Muchas gracias. Ahí estamos. Profesora, yo quisiera opinar. Sí, claro. Por favor, adelante. Para darle como un cierre, ahí estaríamos entrando a SENACE o SEACE, qué cosas vienen de cuna, pero René bien está consciente de que hay muchos jugadores que nacen y hay otros que no, pero igual nosotros como profesores tenemos un fin, que es el desarrollar, ¿verdad? El aprendizaje. Si nosotros podemos mejorar, veamos cómo. Si ya definitivamente no podemos mejorar, le creo, pero esto sí se puede mejorar. Que lo que me dice usted, que un pescado nunca va a ser ballista, le creo, todo el rato. Pero si el pescado le podemos enseñar un poquito más, para, a lo mejor no va a ser campeón nacional, pero sí le va a servir, no solo para el futsal, no el pescado, sino el niño, no solo para el futsal, sino para después desarrollarse en muchas otras cosas, bienvenido sea, somos profesores, tenemos que partir desde esa base de que si a nosotros tenemos la vocación de enseñar, tratemos de enseñar algo, de dejar algo en algo que les va o que les falla o que les cuesta a nuestros niños, ¿verdad? A nuestros niños de 23 años, a nuestros niños de 6 años, a nuestros niños de 15 años. Estoy partiendo desde esa premisa, René, ¿ya? De si bien uno trata de ayudarlo por todos los medios, ya tú vas a ser, incluso de repente con sorpresa, tú vas a ser capitán, capitana, en la designada a los penales vas a ser tú, qué sé yo, hay miles de formas y aún así el estímulo o el bloqueo que se les presenta puede más que ellos, entonces se bloquean completamente.
entregándole el estímulo que uno pueda, yo creo que es muy difícil que cambie. René, yo no sé si alguna vez le ha pasado, yo creo que más de alguna vez lamentablemente, algún trauma que usted venía haciendo algo por la vida, carreteando todas las noches hasta tarde y de repente chocó, o de repente se fue de copa y no sé, qué sé yo, se metió con quien no quería meterse. Eso le generó un cambio significativo, ¿o no? No sé si esos dos ejemplos... Pero lo digo en base a la experiencia que tengo con niños, con niñas, adultas y adultos. El adulto a mi edad de 40 y tanto, el que no le dio más, no le dio nomás, porque no tiene la mentalidad, no tiene la experiencia, no tiene las herramientas para poder enfrentar situaciones y se bloquea. A mi edad, a más jóvenes, más viejos. No comparto su visión, pero sí la respeto, René, porque yo he visto, y la ciencia sí lo demuestra también, de que un trauma o algún aprendizaje realmente significativo por alguna emocionalidad puede cambiar la conducta de cualquier persona. Los hábitos alimenticios, no sé, alguien que le está dando diabetes, de ahí dejó y nunca más... yo hablo de lo deportivo, de que existen, es obvio. Es obvio. Y así puedo dar un montón de ejemplos, no sé, como a su edad la mayoría de la gente empieza a decir, en realidad me voy a transformar en vegano, estoy comiendo puras cosas, y no sé si ha tenido compañeros, colegas que se han ido como por ese lado, y ya dicen, ahora no tomo más y no tomo más, o dejan de fumar, ¿verdad? Hacen cambios significativos en su vida porque emocionalmente les afectó. Siempre supieron que fumar era malo, pero hubo algo que les dijo, dejemos de fumar. Disculpe, que había un compañero antes. Dígame. Yo hablo de lo deportivo. En la vida, el que puede le va a ganar al cigarro, al alcohol, al carrete, a lo que nos pongamos, millones de experiencias. Pero en lo deportivo, en el futsal o en el fútbol, sabemos que son disciplinas completamente aparte. Entonces, o trabajos distintos, pero el que nació muere igual. No, por bueno, no decir el francés. Profesora. Dígame, por favor, Daniel. Gracias, René, por su comentario. Sí, Bien, como expresaba el compañero René, yo también difiero un poco de lo que él plantea, porque si bien nosotros somos profesores, no somos psicólogos. Entonces, cuando hay problemáticas de este tipo, obviamente tienen que ser abordadas desde otra perspectiva, que es de un especialista en las conductas, en las mentes. Entonces, yo como comprendo lo que se plantea acá, es que nosotros tenemos dos mentes. Está la mente emocional, que bien plantea usted constantemente, y la mente racional. Nosotros generalmente actuamos muy impulsivamente por la mente emocional. Todos nuestros actos son generalmente a causa de eso, nuestras pasiones, ¿cierto? Nuestros gustos, todo se asocia a esta parte emocional que llama prácticamente en la biología, todo esto de las emociones se produce y se guarda esta información en una zona del cerebro que se llama la amígdala. Entonces, muchos de nuestros actos, o lo que nos gusta todo, es por todo lo que usted ha explicado. Entonces, dentro de este contexto, lo que sucede es que hay una estudiante que en el área emocionalmente, en un contexto de entrenamiento, suceden ciertos estímulos que causan, ¿cierto?, que él sienta diferentes cosas, pero a la vez cuando ya entra en un contexto competitivo, yo creo que ahí hay que entender qué es lo que está sintiendo el alumno, qué es lo que lo lleva a quizás no actuar como actúa en entrenamiento, porque obviamente nosotros respondemos racionalmente según igual ciertos estados de ánimo. Si estamos enojados o muy tristes, obviamente nuestro razonamiento es distinto. Entonces eso era como lo que quería aportar con relación quizás al caso específico que planteaba ahí Cristian. Profesora, ¿puedo aportar algo? Por supuesto, Daniel nos hizo volver al tema. Muchas gracias, Daniel, que nos está oyendo por la rama. Por favor, adelante. Bueno, yo creo que aquí nos falta un elemento súper importante en esta visión integral, porque si bien nosotros estamos
educando dentro de una cancha, hay otros contextos que pueden influir más, obviamente, que lo que nosotros hacemos, que es el contexto familiar, el contexto de alguna manera social donde se puede desenvolver el niño. Es más, nosotros podemos estar todo el día, tú puedes, pero si llega a la casa y tiene un papá que lo golpea y le dice, tú no puedes, tú no vas a hacer nada, es difícil de alguna manera cambiar eso. Entonces, desde el punto de vista, desde cómo nosotros podemos tratar o de alguna manera mejorar una visión del jugador en forma integral, es invitando a la familia, haciéndola participar, conociendo un poquito más al estudiante, al alumno o al jugador, en dónde se desenvuelve, con quién vive, cuál es su estilo de vida, y de alguna manera poder influir de esa manera, porque por lo que yo he estado leyendo en cuanto a un tema de educación en valores, cambiar una emoción o cambiar o aportar en el aspecto valórico a una persona, más que de un profesor con experiencias aisladas, o a veces descontextualizadas en cuanto al contorno social del estudiante, no van a afectar mucho. Entonces, si es un trabajo comunitario o de alguna manera que involucre todos los estamentos que están en el aprendizaje del alumno, tal vez se puede llegar con más profundización a él. Profesora. Eso. Perdón, muchas gracias, José. Se agradece también a lo mejor nosotros queremos abarcar o quiero que quede claro que esto es lo que nosotros podemos influir, no es lo que nosotros no podamos influir, porque en lo que nosotros no podamos influir, esto es lo mismo que los problemas. Hay problemas que tienen solución y hay problemas que no tienen solución. Los problemas que no tienen solución, la verdad es que preocuparse por ellos es poco lo que podemos hacer, pero por lo que sí podemos influir en lo que hacen nuestros jugadores durante, o sí lo que podemos influir es en nuestros entrenamientos. Y a lo que yo me refiero con cómo hacemos que el conocimiento vaya impregnado con emocionalidad, estamos hablando de que nosotros podemos enseñar 800.000 principios tácticos, podemos enseñar 800.000 conceptos técnicos, pero si no lo involucramos con una emocionalidad, eso no va a quedar. No sé si por ahí me van siguiendo. Entiendo perfectamente que influenciar en una persona que nos ve poco es difícil, pero ojo, que a ciertas edades o una pequeña luz de esperanza, yo no sé si alguien tenga una vivencia real, no todos los seres humanos somos distintos, lo tengo súper claro y lo vuelvo a repetir, pero yéndonos al fútbol, el caso más claro es un Arturo Vidal, que uno conoce su familia, conoce su ambiente, conoce su entorno, y pese a eso, él sabe trabajar en equipo, es esforzado, luchador, tiene un concepto, bueno, en fin, pero para no irnos en... ¿Quién más quería comentar al respecto? Profe, yo. Profe, yo quería comentar. Es que justo de lo que estaba hablando el profesor José, recién, que daba el ejemplo de que a lo mejor era algo no solo de nosotros, sino que era un contexto en general de la familia, en general. Yo quería dar justo un ejemplo que a mí me pasó con un niño. Ese niño los papás lo empezaron a enviar a la selección de fútbol del colegio, tenía 10 años, y él era muy, muy tímido. Era el típico, por ejemplo, uno lo veía en el recreo, jugaba de una manera muy bien con los compañeros, pero iba a la selección de fútbol del colegio y no quería ni siquiera entrar al gimnasio. De hecho, para hacer no es exagerar, y de verdad que es verdad, los papás tenían, porque era un problema que ya pasaba, porque, por ejemplo, él no podía disertar, no podía hablar en público, le daban vergüenza, todas esas cosas. Y ojo, entonces, que cada vez los niños van a llegar más así, ojo, fíjense bien, hay una teoría de Goleman que nos habla de cómo lo... Bueno, por favor, Claudio, adelante. No te lo... el tema fue que el niño, por ejemplo, pasaba, sin mentir, 1 hora y media pegado al lado éramos 2 profesores, al lado de los 2. Él no jugaba, no hacía los ejercicios, solo quería estar parado al lado de nosotros 2 por desconfianza, le daba miedo equivocarse, etcétera, etcétera. Hablamos con los papás pensando en el tema de, porque no sabíamos el contexto, de ahí lo subimos, de qué pasaba con el niño, porque primera vez que nos pasaba una situación así.
ahí nos contaron que era como en general. Y se hizo un trabajo en conjunto con los papás, por eso me acordé lo que dijo José recién, y los papás les pedimos que empezaran a ir a los entrenamientos. Entonces después el niño ya no estaba pegado a nosotros, sino estaba pegado a los papás. Y los papás empezaron a participar en parte de los entrenamientos hasta que el niño empezó a ir de a poquito integrándose. Por ejemplo, primero jugaba él, el papá y otro niño. Después jugaba él, el papá y 2 niños más. Y así, incluso hicimos el trabajo porque de verdad al final ya era un tema extra futbolístico, ya era un tema porque al final uno empieza a tomar cariño. Empezamos a invitar a la selección amigos suyos del colegio, que a lo mejor no eran seleccionados, no eran buenos, pero oye, vamos a jugar, quieren ir a entrenar el día martes, ya, y iban. Entonces ahí empezó a sumarse al grupo. Cuento corto, el niño después de 7 meses recién se empezó a integrar solo sin los papás, dejaron de ir a los entrenamientos de manera normal y a jugar a los juegos, las actividades. Y después de un año y medio, empezó recién a tomar confianza de ir, por ejemplo, a un partido amistoso, a un partido oficial con el equipo del colegio. Por eso me acordé de lo que dijo recién José, que fue un trabajo como súper largo, incluso desde el colegio tuvimos que pedir ayuda y a nosotros nos veía solamente 2 veces a la semana, más los partidos. Y terminó, igual ahí tomo las palabras que dices tú, que al final, por dar un ejemplo, terminaron los papás pidiendo de repente ayuda a nosotros, porque nos hacía más caso a nosotros, profe de fútbol, que nos veía 2 veces a la semana, porque nos había tomado a lo mejor un cariño diferente. Y los papás nos decían, tío, ¿le puede decir por favor que si no estudia para matemáticas no va a venir a entrenar? Yo le decía, pucha, no me gusta hacer así, pero ahí tratamos de guiarlo para que él, en otras áreas de su vida, tuviera como las conductas, entre comillas, se podría decir, correctas. Pero por eso me acordé, como dijo José, que fue un trabajo como del colegio, de los papás y de nosotros, como generar el cambio de ese niño. Por eso yo también ahí difiero un poquito del profe René. Sé que hay algunos que a lo mejor, por más que uno intente, no cambia, pero yo lo viví y sí pudimos cambiar la actitud de ese niño y terminó siendo el capitán 3, 4 años después del equipo, era el mejor del equipo. Wow, Claudio, ¿valió la pena entonces? Absolutamente, ¿verdad? Eso es lo que en realidad es un excelente ejemplo de cómo, según el individuo que ellos tenían, vieron qué contenido faltaban o qué cosas podríamos desarrollar en él, cómo las podríamos desarrollar. Y lógicamente que la motivación que le dieron los profesores gracias a las formas de entrenamiento, a la paciencia que tuvieron con él, al conocimiento y al respeto que tuvieron, porque siempre hablamos de respeto y nosotros también tenemos que entender o trabajar el respeto de saber que estamos trabajando con individuos y no desecharlos. Suena muy feo y no es lo que René nos estaba diciendo para nada, pero no desecharlos porque tengan un problema. Hay entrenadores que solo repiten ejercicios y hay otros tipos de entrenadores que fomentan o desarrollan personas. Está bien, si ustedes quieren pensar en un accionar de un equipo y sacar lo mejor desde la visión, desde el equipo, o sea, el modelo de juego, cómo podemos hacer que nuestros jugadores entiendan hacer esto, adelante. Pero tarde o temprano, como somos seres únicos y completos, y entramos completos a la cancha, tarde o temprano hay algo que se les puede caer que no trabajaron. Y los invito, algo que se les puede caer no en lo cognitivo, sino en lo emocional, en lo socioafectivo, y los invito a reflexionar. Si no, no pasa nada, hay distintos tipos de entrenadores, pero es la materia que me toca pasar a mí. Los invito a decir, bueno, si yo, aún haciendo la pega tan larga como la hizo Claudio, ¿valió la pena hacer esa pega larga? Y volvemos al yo de cada uno de ustedes. ¿Cuál es mi fin aquí en este grupo humano, en este colegio, en esta selección, en este equipo? ¿Qué es lo mejor que puedo dar yo? Y en este caso se supone que tenemos que enseñar, tenemos que mejorar, tenemos que potenciar, tenemos que desarrollar a cada uno de nuestros jugadores, ser un ejemplo. Y todo eso es de forma integral. Les agradezco muchísimo todas
las intervenciones para ayudar al compañero que dijo que era el punto que empezamos, y en qué podemos ayudar para que este jugador de entrenamiento llegue a ser jugador de competencia, muy bien, como lo dijo Michael, o Michel, no sé, lo veo escrito, no sé cómo se pronuncia, discúlpeme si lo pronuncié mal. Michel, gracias. Crear situaciones simuladoras, hacer consciente a nuestro jugador de lo que él está viviendo y cómo eso lo puede perjudicar y no puede hacer que lo pase bien en cancha, que sea un aporte para su equipo. Si él es una persona que ya estableció bien la empatía y todo, decir, tu equipo te necesita, hacerlo reflexionar, hacerlo consciente y hacerlo evaluar. Este grado, por ejemplo, en la Masía, desde muy pequeñitos a los niños les mandan tarea para la casa. Ellos trabajan, ellos juegan el fin de semana y después les dicen, para el día lunes, muchachos, o para el día que vuelvan los prebenjamines, necesito que me rellenen 3 temas en su cuaderno. 1, cómo vivieron el juego, cómo lo observaron, y ellos rellenan diciendo, mira, yo vi que fuimos más fuertes que el rival en esto, la verdad. Cómo se sintieron jugando el juego, incluso en la banca, si es que fueron banca, y cómo lo relacionan con los valores de la Masía. Por ejemplo, este partido se dio mucho más el compañerismo, por dar un ejemplo. Por esto. Y el cómo se sintieron jugando los hace cada vez más conscientes de lo que está pasando. Me sentí pésimo, ya. ¿Y qué resultado te dio esto? Y el hecho de hablarlos el día lunes, el día martes, el día que les toque hablar sobre esta tarea que les mandan para la casa, logran empatía. Me sentí pésimo porque me tocó estar a la banca, me sentí pésimo porque me perdí 2 goles. Y decir, bueno, pero ganamos. No, pero no lo pasé bien porque me perdí goles. Y saber eso, estar consciente desde muy temprana edad, y les vuelvo a insistir, la edad es verdad que cada vez nos volvemos más cabeza dura, ¿sí? Eso es verdad, pero puede que haya algo que nos remezca, gracias, se me olvidó la palabra, que sea tan significativo emocionalmente que nos haga reflexionar y pensar cuál es la conducta, cuál es la reacción que tenemos frente a esa acción. Y hay otro compañero, que ya no me acuerdo quién fue, que creo que fue Cristian, que dijo, dejémoselo a los especialistas, toda la razón, dejémoselo a los especialistas, psicólogos, ayúdennos, pero trabajémoslo de forma integral. No lo trabajemos aislado en una clínica, ya, esto para el psicólogo, porque ¿quién mejor que nosotros saben cómo se comportan si nosotros necesitamos ayuda de los especialistas para que no sea tan invasivo, porque muchas veces se relaciona jugador con que vaya un psicólogo al jugador, el profe lo que quiere, me cree que estoy loco o no me va a hacer jugar, entonces no me voy a abrir, o no tienen tanta confianza con el psicólogo. Si el psicólogo nos puede ayudar a nosotros para poder integrar este concepto o este tema, este pegamento emocional, bienvenido sea, ayudémonos con todos los especialistas de todas las áreas habidas por haber. ¿Ya? Eso, para cerrar este tema y seguir avanzando. ¿Hay alguien que quiera, antes de cerrar este tema de los de los estadios? Profesora. Dígame. Sí, respecto o sea, como dice usted, para ya ir cerrando, ¿y qué pasa en este caso si el alumno, el problema estaba en la emocionalidad, en que él tiene dificultades con la emocionalidad? ¿A qué solución llegamos ahí? Si esa es la madre de lo que estamos conversando. Como muy bien dijo, creo que usted, ¿verdad? El tema del psicólogo. No, es mi hermano. Daniel. Bueno, ayudémonos con un especialista para poder ayudar a ningún problema, eso todo lo contrario, eso habla muy bien de nosotros como
como profesores no somos especialistas de esta área. El desarrollo o la formación de un sujeto es dificilísimo, y se los voy a dar en un tema muy práctico que no sé cuánta gente puede decir que su papá es el mejor papá o su mamá es la mejor mamá del mundo, siendo que lo trataron de hacer lo mejor posible y pese a eso salimos con un montón de yayas. Nosotros también tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero tenemos que ayudarnos con especialistas también. Queremos hacerlo mejor por nuestros jugadores, queremos desarrollarlos en todas sus facetas, en todas sus realidades, pero tenemos que ayudarnos también con especialistas para poder fortalecer estas líneas de desarrollo, que es lo que viene más adelante. Pero también saber nosotros un poquito, ¿verdad? Y poder ayudar, porque quién mejor que nosotros que estamos con ellos puede ayudar a este especialista a que nos ayude, valga la redundancia. Factores emocionales, claro, como muy bien lo hizo Claudio, Claudio se ayudó de más gente, a lo mejor no de un especialista, pero se ayudó de gente que sí conocía al niño, sí se dio cuenta que había algo ahí. Hacer consciente de las emociones, muchas veces nosotros no sabemos lo que estamos sintiendo, más un niño, hacerlo consciente de lo que está sintiendo, qué es lo que está experimentando, y hacerlo entender que eso es algo normal, sea lo que sea, porque puede que sea tímido, puede que se le salga la cadena, como decimos en el buen chileno, en un partido. Saber que eso le pasa a todo el mundo tiene miedo antes de una final, todo el mundo, pero poder llegar a esa instancia de decir, sí, hay un problema emocional. Llegar a eso ya es algo significativo, y tratar de ver cómo lo mejoramos. Ahí a lo mejor si no tenemos las herramientas, Claudio las encontró muy bien, pero si nosotros llegamos a no tenerlas y nos sentimos incapaces, obviamente que ayudarnos con un especialista es absolutamente válido y necesario. ¿Ya? ¿Cerramos la idea? ¿Alguien más quiere aportar en algo? A mí me gusta mucho el debate y el diálogo, me encanta. Yo quería preguntar algo. Dígame. Por aquí Diego Hernández. Yo lo que quería comentar era, sencillamente, alguno de los compañeros creo que hizo mención al respecto, y fue sobre la confianza que puede sentir el niño dentro del grupo donde juega, el entorno con el que juega. Yo creo que eso es un plus para que el niño se exprese y dé lo mejor de sí dentro de los partidos, en los entrenamientos, en todo momento. Yo creo que todo parte de la confianza que tenga el niño dentro del grupo y el rol que cumple dentro del grupo. Es mi punto de vista. Esto probablemente pueda potenciarlo, como también puede ser que hay algunos compañeritos que puedan tirarlo para abajo, como quien dice. Es mi punto de vista. Y todo depende del entorno. Muy bien, Diego. Ahí me di cuenta que no son hermanos y que me estaban vacilando, Cristian, pero por el acento. Pero muy bien, Diego, porque que nosotros generemos entornos que logremos hacer que la confianza, que el respeto se desarrollen, y así poder también el jugador sentirse pleno y poder con esto tener un momento o desarrollar su lado expresivo creativo en el ambiente donde está, va a ser mucho más favorable para después estar en el otro estadio, que es el todos nosotros. Se le agradece, Diego, también la intervención. No iba al caso anterior, pero tiene toda la razón. Nosotros tenemos que generar como entrenadores ambientes en donde estos valores se refuercen para poder mejorar o para poder ayudar a potenciar el desarrollo de lo que nosotros queremos como contenidos, enseñarlo a nuestros jugadores de forma integral. Así que, como por ejemplo le vamos a pedir a un jugador que tenga creatividad, si es que metodológicamente hablando no le damos toma de decisiones, sus compañeros se burlan cada vez que él hace algo distinto o pisa el balón por tratar de hacer algo diferente. Lógicamente que todo esto tiene que ir de forma orientada y de forma integral, ¿verdad? Así que muchas gracias, Diego, por esa intervención. ¿Seguimos? ¿Alguien más? ¿No? ¿Le damos? Dejando más o menos claro lo que son los estadios,
Vamos a pasar ahora por las líneas de desarrollo. ¿Sí? Las líneas de desarrollo, si bien nosotros tenemos ciertas líneas que nos han orientado, o gracias al señor Garden, nos han mencionado que antiguamente se pensaba en una sola inteligencia, que era la inteligencia como solamente de tener información y retenerla en la cabeza, y eso nos daba un cierto CI o un cierto IQ que nos ayudaba. Hoy se dieron cuenta o nos hicieron, la ciencia nos hizo entender de que no hay una sola inteligencia de recopilar información y de tener conocimientos para poder desenvolverse de forma, de mejor forma en la vida. ¿Sí? Nos salimos un poquito de cancha, pero volvemos nuevamente a cancha. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que tienen algún pariente, algún primo, algún hermano, alguna hermana brillante, que les fue muy bien en la universidad o les fue muy bien en el colegio, y en el trabajo no duran más de un mes, 2 meses, porque tienen problemas con su entorno, porque son inestables emocionalmente, porque tienen temas de intra e interpersonales? Sin dar mayor nombre, ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién no lo ha visto? ¿Quién me podría dar un ejemplo de algo que hayan visto de gente brillante, como podemos entenderlo, con mucho conocimiento en la cabeza, pero que no son funcionales al momento de trabajar? ¿A alguien se le vino a la cabeza alguna persona? Si lo quiere decir con nombre y apellido, de aquí no sale. Va a quedar grabado, pero va a quedar en el campo. Profe, el futbolista Juan Gaete. ¿Perdón? El futbolista de Cobresal, Gaete. Sí, por favor, dé ejemplo de él como generales. Bueno, que él, por diversas circunstancias de su vida personal, siendo un jugador con tremendas cualidades y capacidades futbolísticas y físicas, no ha podido pegar el salto, o cuando lo ha podido dar, digamos, a los equipos grandes o en la misma selección, no se ha dado por producto de su forma de sus procesos adaptativos, o de su forma de ver su forma de vivir, por decirlo así, o su cabeza propiamente tal. Entonces... Sus hábitos, ¿verdad? Claro. Bueno, uno tampoco sabe cuáles son las expectativas que él tiene en el mundo del fútbol, pero para mí es como un ejemplo, quizá una persona que no ha logrado el éxito como lo ve uno, saltando a equipos grandes, o ya haciendo su carrera profesional, quizás teniendo una línea más clara. Muchas gracias, Daniel. Es un clarísimo ejemplo, y con eso yo creo que a muchos de ustedes se le vinieron a la cabeza más de algún jugador que uno dice, no sé, este jugador de barrio era buenísimo, no sé por qué no llegó a selecciones, o no sé por qué no pudo seguir compitiendo. Ese no sé por qué lo sabemos, ¿o no? O lo tenemos más o menos claro. ¿Sí? Profe, ¿Qué pero es? puede ser que el jugador Diga. quiera jugar ahí, porque también él puede estar cómodo en esa situación, en ese momento. Es verdad, Malcolm, que no sabemos todo el contexto. Tiene toda la razón. Sí, y qué es lo que puede ser feliz para él, po. Para él, qué es lo que es el éxito, perdón, que dijo Daniel. Para él, a lo mejor haber llegado a ser jugador de primera es exitoso para él. ¿Profe, puedo dar mi punto de vista? No. Lo que pasa es que sí, por supuesto. las expectativas que creamos nosotros de los jugadores son personales. Uno cree que puede llegar a ser el gran jugador, y al final muchos casos, así como usted cuenta. Malcolm tiene toda la razón, no sabemos la realidad completa, toda la razón, pero estábamos dando un ejemplo de alguien que
da la sensación de afuera, sin saber mucho, que que qué sé tiene yo, todo para el éxito. claro, que condicionalmente es muy bueno, o sea, que físicamente es muy bueno, que técnicamente es extraordinario, que tácticamente sabe ubicarse muy bien en la cancha, pero hay algo más que le falta si es que pensáramos que él quiere llegar a ser un gran jugador para jugar de forma internacional. Hay algo más que le falta, y ese algo más que le falta no lo podemos percibir en cancha si no tiene que ver con algo más. Se entiende, ¿verdad? A eso yo creo que es lo que Daniel quería llegar. Sí, ¿Sí? correcto. Sí, no, sí, yo igual entendí eso, lo que Daniel quería decir. Sí, Daniel, corrígeme si me equivoco, ¿eso era más o menos lo que quería llegar usted? Sí, claro, cuando planteaba que toda la visión de éxito de cada uno es totalmente distinta. Entonces, claro, quizás él se siente cómodo en Cobresal y es la vida que él decide, pero claro, Está en la uno zona de confort. Claro. Démosle paso a Eric, que nos pidió la palabra. Eric. Hola, buenas tardes. Mira, yo trabajo hace casi 4 años en la representación de jugadores de fútbol. Fui 7 años árbitro a NFP y conozco muy bien el medio. Casualmente trabajo para la empresa que representa a Juan Carlos Gaete. Casualmente. ¿Quién dijo? Perdón, no puede te ser que escuché. esté muy... ¿Perdón? ¿Representa qué tu empresa? Disculpa para no perderme el contexto. La empresa para la que trabajo representa a Juan Carlos Gaete. Mira, qué bueno. Muchas gracias, Eric, por Sí. ¿Ya? Sí. Y bueno, sin referirme a lo de Juan Carlos Gaete, porque esos son puntos de vista completamente diferentes a los que puedo tener yo y no es necesario debatirlo ahora. Creo que al futbolista nacional le falta hambre. Al deportista, o sea, al futbolista, le falta hambre de querer llegar, se quedan muy conformes con haber debutado, se preocupan más de redes sociales que de la imagen que puedan dar en el club, y eso pasa mucho, por eso actualmente no tenemos jugadores de renombre a ciertas edades. Eso también es culpa de los representantes que le dan muchas cosas, no todos, pero sí hay grandes empresas que facilitan el ego para el futbolista y ahí puede ser un factor condicionante, porque el jugador se deja esforzar porque le llega todo fácil. Miren, lo que dice Eric, no podemos generalizar, ¿verdad? Porque todos somos distintos, pero es un factor no menor que podemos considerar que es el espíritu volutivo de las personas. Y se los voy a dar con un ejemplo. Muchas gracias, Eric, porque, claro, como representante de jugadores, él está muy pendiente del producto jugador, ¿verdad? Entonces, como producto jugador, él se da cuenta de esta falencia desde su lado interpretativo y que algunos pueden discrepar, pero en líneas generales podemos decir que suele pasar más de lo habitual, para no dañar a nadie. Miren, como líneas generales, les comento que cuando se pensaron en estas líneas, y es la tarea para la casa que les voy a dar, se pensaron en estas líneas de trabajo en la Masía, en el Barcelona, dijeron, ¿por qué? Y desde ese punto empezaron, dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestros jugadores no tienen esa rudeza que tienen los jugadores, estamos hablando de deportes colectivos en general, no tienen esa hambre que tienen los sudacas, que tenemos nosotros. Esa hambre de querer comerse el mundo, de tener la mejor casa, el mejor auto, la mejor mujer, salir campeón y salir campeón de nuevo y salir recampeón. ¿Por qué nos pasa esto? No, porque lo tienen todo, entonces ya. ¿Y se quedaron de brazos cruzados? No, dijeron, pero busquemos la forma de desarrollar esta línea de lo volutivo, de esa hambre. A lo mejor no es monetario, pero si lo piensan bien, pueden influir en que no sea solo lo monetario lo que quieren. Pueden hacer que día a día Messi se levante para querer ser cada vez mejor,
siendo que ya lo ha ganado todo y ya tiene para hacer vivir a sus nietos y a sus bisnietos. Y dijeron, hagámoslo, trabajémoslo, desarrollémoslo. Es una línea para ellos importante de trabajar, y para Eric, por lo que me fijé, también es una línea importante. Estas son ciertas líneas que les estoy mostrando de inteligencias múltiples que nosotros podemos desarrollar en nuestros jugadores, pero no necesariamente son las que ustedes quieran desarrollar, según lo que ustedes sienten, lo que ustedes creen, lo que ustedes, y eso va a ser tarea para mañana. ¿Qué líneas de los jugadores creen ustedes que son las más importantes de trabajar? ¿Qué creen ustedes que podría afectarlos como jugador adulto, ya que estamos todavía en el proceso de formación, y en las cuales podríamos trabajar? Tarea número 1. No quiero una hoja ni nada, quiero que lo reflexionemos mañana. Lo más probable es que vamos a llegar a lo mejor a las mismas. Si me preguntan, ¿cuántas líneas, profe? Las que ustedes crean que sean importantes. Y ahora, y más importante todavía, teniendo claro qué líneas queremos desarrollar, qué contenidos queremos desarrollar en cada una de estas líneas según sus estadios. O sea, ya les estoy juntando dos variables que son la línea de desarrollo y el estadio. Por ejemplo, cognitivamente, leer el juego, estadio 1, saber leer el juego. ¿Creen que es un contenido que deberíamos desarrollar? Primero, la línea cognitiva, ¿deberíamos desarrollarla? Yo creo que poca gente va a decir que no, la mayoría va a decir sí, profe, la línea cognitiva es un factor fundamental. Saber leer el juego de forma individual, saber resolver situaciones de juego en el primer estadio, ¿deberíamos enseñarlo? Y así con cada una de las líneas. ¿Se entiende la tarea que le estoy dando de aquí a mañana? ¿Sí? Ya, claro, profe. ¿Sí? Alguien para poder hacer esta tarea no entendió, todavía no le quedan bien lo que son las líneas de desarrollo, los estadios, para poder ayudar y reforzar antes de darles esta misión de aquí a mañana. Que hable ahora o calle para siempre. Profesora, Yo, ¿podría profesora. repetir? Sí. ¿Quién? Los dos, los dos. Los dos. Bastián y Cristian. Los dos hermanos, dígame. No. No somos hermanos. No, sí, me fijé por el acento, por favor, a no ser de que sean de papá y de mamá distintas, y papá ya está en varios países. ¿Qué duda tienen? ¿En qué los puedo ayudar para que mañana puedan traer una idea relativamente ordenada de qué contenidos podrían trabajar? Lógicamente esto es muy abstracto, ¿eh? Y ustedes me van a decir, pero traten de contextualizar para hacerlo más fácil, de contextualizarse en su equipo, en el equipo que hoy están dirigiendo o en el último equipo que han dirigido, si es que hoy no están dirigiendo equipo. ¿Qué me gustaría yo desarrollar de mis jugadores? Líneas de desarrollo. ¿Y qué contenido según los estadios debería desarrollar? Para la mejora en ese estadio, ¿verdad? Los hermanos Hernández, ¿qué me querían decir? No, que yo no entiendo, no logro entender bien ese punto de la tarea. ¿Qué contenido según los estadios debería desarrollar? Por ejemplo, ¿qué estadio cree usted que debería, o sea, qué línea cree que usted debería desarrollar en un futsalero? ¿Qué es algo que sí o sí usted dice, "Ay, esto yo creo que mi jugador, a medida que vayan pasando los años o el tiempo conmigo, quiero potenciarlo, quiero desarrollarlo"? ¿En qué línea? ¿En qué inteligencia?
en una cognitiva, en una interpersonal, en una psicosexual, en una emocional, en una Emocional. moral, en una emocional. Ya, eligió la más difícil, pero démosle nomás. En una emocional, ¿en qué, cómo podría usted en lo emocional ayudar a que el niño o la niña o el joven o la joven pase a de un factor como el yo al nosotros? ¿Qué cree usted que pueda servir como contenido a trabajar para que ese niño o niña joven pase desde lo individual a pensar o a trabajar en lo colectivo? ¿Qué le gustaría? La valoración de sí mismo, por ejemplo, como La, jugador. la valoración de sí mismo, la confianza, o como quiera Sí. llamarlo, ¿sí? La confianza. Muy bien. Ese es un contenido que está muy bien en lo emocional y que está muy bien en el primer estadio. ¿Por qué? Porque la confianza tiene que partir de uno, ¿verdad? Porque la confianza parte en el yo y se integra después en el nosotros. ¿Cómo la desarrollo? Ya eso es licencia pro, muchachos, ahí ya los veo más de no, mentira. ¿Cómo lo desarrollo? Hay distintas tareas de entrenamiento para poder desarrollarlas, pero por lo menos identificar el contenido y en qué línea va y en qué estadio va, es la tarea que les voy a dar para mañana. Y lo más probable le estoy armando el rompecabezas de forma distinta, ¿eh? Porque ustedes contenidos de tareas de entrenamiento y trabajo los tienen, pero ver a qué línea afecta y en qué estadio está involucrado, a lo mejor es lo que lo hace distinta esta tarea. Ahí me quedó más claro, profe, gracias. Súper, maravilloso. Alguien para poder hacer esta tarea, y les agradezco profundamente la intención que tengan de hacer la tarea, y por favor hagan el esfuerzo para que realmente sea significativo. Escuchar a un profesor hablar, no sirve de mucho si es que uno ya no lo pone en la práctica. ¿Alguien tiene alguna duda para poder hacer el trabajo? Por muy vaga, muy simple que sea la duda. Para mañana, ¿quién me pueda comentar? Uy, yo no he visto el chat, hay 32 mensajes, emocional, Nicolás. Nivel más profundo, cada jugador. Pero estos son de hace un rato. Algunos de la primera sociedad, no solo los jugadores. Bueno, estaban hablando entre ustedes, no había ningún mensaje para mí, perdón. ¿Alguno tiene alguna duda en los cuales yo los pueda orientar para que hagan o intenten hacer la tarea para mañana? Profesora, ¿puede colocar el estadio número 2, la diapo del estadio número 2? Gracias. Por favor, ningún problema. Una vez que desarrollemos eso, bueno, no les quiero adelantar clase para mañana, pero para poder desarrollar bien la clase mañana es bueno que trabajen esta tarea y que por lo menos intenten con 1 o 2 contenidos por línea, si es que así lo sienten necesario, y poder ir aportando. Los hermanos pueden hacer el trabajo junto con el certificado de nacimiento en la mano. ¿Alguna duda, muchachos? José, ¿quería decir algo? ¿No? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió la materia y podríamos trabajarla de aquí a mañana? Sí, muchas gracias, Romina, por la... Diego. Súper. Eso, muchachos, los dejo. Mañana nuevamente los veo a las 7. Cualquier duda, yo igual... no, yo no estoy en el Moodle interno, pero les agradecería que si tienen dudas, anótenlas para poder conversarlas después. Ya, muchachos, un abrazo grande. No sé si
Chao, profesora, buenas noches. Para desarrollarlo, para Profesora. Gracias, profe. Chao. Cuídate mucho, que estés muy bien. Nos vemos Gracias, a la profesora. mañana. Saludos. Chao.